Muy hermoso, porque es un libro que Pablo escribió para no desenfocar del evangelio. En este libro hay un verso que me gusta mucho, el verso 28 del capítulo 1, porque este verso marca el propósito de la predicación, el centro de la predicación, el eje de la predicación. No debe ser doctrina, no debe ser ni siquiera movimientos, ni ministerios, ni siquiera debe ser actividades propias de la tierra, proselitismos, sino el verso 28 dice: a Él nosotros proclamamos. Pablo está hablando de la proclamación de que la gente conozca quién es Jesucristo, de que la gente sepa lo que Dios ha concedido en Cristo Jesús. Realmente yo no quiero insultar la inteligencia nuestra, pero a veces nosotros oímos, pero no escuchamos, no asimilamos, no atesoramos. Muchas veces, y hablo de mí, a través de los años me he dado cuenta de la necesidad que hay de poder entender el evangelio de Cristo, cómo funciona. Como el evangelio del Señor, para Dios es una visión, para los hombres es otra visión. Por ejemplo, para los hombres estamos locos, pero para Dios estamos cuerdos. Para los hombres somos religiosos, pero para Dios somos sus discípulos. Para los hombres estamos perdiendo el tiempo, pero para Dios estamos desarrollando, ganando la vida. Y cuando Pablo habla del evangelio de Cristo y entender, hermano, esta carta es una carta donde Pablo busca el enfoque de la iglesia, el enfoque del cristianismo, el no desviarnos, el no alejarnos del enfoque principal. El enfoque principal de este evangelio, según Pablo, el verso 27 dice, es Cristo en nosotros. Diga: Cristo en mí, la esperanza de gloria. Y cuando está hablando Pablo de lo que Dios ha hecho, mire cómo Dios ve el evangelio. Yo quiero darle la perspectiva de cómo Dios ve el evangelio. Y quiero que veamos la perspectiva de lo que Dios espera que yo vea del evangelio. En primer lugar, cuando se habla del evangelio, verso 9 del capítulo 2, dice: toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Ahora yo quiero que pongan mucho cuidado a estos versos. Habéis sido hechos completos, habéis alcanzado plenitud, habéis alcanzado la llenura en él. Es decir, para Dios, diga conmigo, para Dios, nosotros lo tenemos todo. Es decir, en la visión de Dios, escúcheme bien, Dios no te puede bendecir más de lo que ya te ha bendecido, porque te ha dado todo. Cuando te pone en Cristo Jesús, cuando te hace parte de Cristo Jesús, te da toda la plenitud de Él. Cuando yo le digo: Señor, bendíceme, Dios dice: yo ya te he bendecido. Lo que tienes que hacer es creer a la posición que yo te he dado en Cristo Jesús. Entonces dice Pablo en Colosenses que en Cristo yo he sido hecho pleno, completo. Verso 10 de capítulo 2. Habéis sido hechos completos en Él. Diga conmigo: todo lo tengo en Cristo. Diga conmigo: todo lo puedo en Cristo. Nada me falta en Cristo. Esa es la visión de Dios. Es decir, hermano,
Tú tienes todo el perdón en Cristo. Tú tienes toda bendición en Cristo. Tú tienes toda sanidad. Quiero ponerlo de esta manera. Hermano, cuando Dios ve el evangelio de Cristo, es como una ciudad de refugio, donde entras en esa ciudad y todo lo tienes. De modo que no hay quien te pueda condenar, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nadie te puede separar del amor de Dios, porque estás en Cristo Jesús. En otras palabras, es como una aseguranza, pero total. Full coverage. Estás asegurado en todo en Cristo Jesús. Cuando por eso es que vienes al Señor, vienes a alabarlo y Dios te bendice. Y posiblemente no te has portado del todo bien. Y no estoy viendo a nadie para que no... Y posiblemente no has orado como debieras de orar. Pero sin embargo Dios te ve en Cristo y en Él estás pleno. Pero fíjese algo más. Dice el verso 11: en Él también fuisteis circuncidados. En otras palabras, la carne que no puede heredar el reino de Dios, en Cristo, dice aquí, en Él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Ese cuerpo de carne, esa bajeza que hay en nosotros, que el hombre experimenta. Por ejemplo, los monjes, ellos, Dios los bendiga a los monjes, Dios los bendiga a los monjes, porque hay gente honesta, gente sincera, hay gente que quiere agradar a Dios, hay gente que se ha acercado a la religión queriendo vivir una vida